Muy buenas tardes, estimados emprendedores. Qué gusto estar con ustedes una vez más aquí en la Pimeteca. Gracias por sincronizar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que será de mucho interés, muy valioso para ustedes. El tema de la cultura de equipo en una pyme o más específicamente en empresas de rápido crecimiento. Para hablar de este tema invité a nuestro experto del día, el señor Manolo Atala. Hola Manolo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Emerick, ¿cómo estás? Un gusto verte y saludarte. ¿Cómo va todo? Pues muy bien, estamos muy contentos porque estamos estrenando un nuevo foro. Gracias por acompañarnos en ese estreno eh, y sobre todo pues gracias por compartir tus conocimientos con nosotros emprendedores. Felicidades por el nuevo foro y muchísimas gracias por la invitación. Nosotros somos los agradecidos. Si te parece bien, pues de una vez empecemos y la manera convencional de empezar es pedirte que te presentes. Por supuesto que sí. Pues bueno, yo soy Manolo Atala, soy emprendedor desde hace algunos años. He tenido la oportunidad de pertenecer a compañías de muy rápido crecimiento en el ecosistema tecnológico en México y bueno, algunas de esas empresas internacionales, obviamente. Y la verdad es que una de las cosas, y ahorita que me estás diciendo el tema o que le dices a tus escuchas el tema, una de las cosas que siempre me ha fascinado es el tema de cultura de empresa. Creo que es una de las cosas más importantes y que muchas veces nos enfocamos en otras cosas que creemos que son más importantes, pero el tema de la cultura es, pues, gran parte del éxito o del fracaso de muchas empresas y no lo vemos hasta mucho tiempo después. He tenido la oportunidad de participar en empresas como Groupon, como director general de México y de Centroamérica. He tenido la oportunidad de lanzar empresas como Corner Shop, por ejemplo, aquí en México. Yo lanzar empresas de tecnología con otros socios como Pulpomatic, Parkiller, y pertenecer a fondos de Venture Capital, bueno, a un fondo de Venture Capital mexicano y ahora emprendiendo de nuevo con Fairplay, ¿no? Como se puede ver aquí atrás, emprendiendo con Fairplay, que es una empresa de Revenue Based Financing en donde invertimos en empresas de e-commerce. Y pues bueno, ese es un poco mi background y mi historia. Hay muchas cosas más. Soy músico de carrera, no, bueno, no de carrera, pero soy músico. No estudié una carrera normal y me he dedicado a emprender los últimos 10 11 años de mi vida. Claro, pues muy bien, perfecto. Em, pues con eso sabemos que estamos en buenas manos para hablar de ese tema. Em, Ahora, la primera pregunta que te quisiera hacer es, bueno, tú hablabas de cultura de empresas, yo introduje esa plática hablando de cultura de equipos. Eh, es lo mismo, supongo que estamos hablando del mismo concepto. ¿Puedes definirnos un poquito más sobre ese concepto? Aunque creo que muchos emprendedores saben de qué vamos a hablar, pero no está de más como encuadrar bien nuestro tema del día y decirnos para qué sirve la cultura, ¿no? Ya decías que es capital para definir el éxito, pero ¿por qué? ¿Y qué pasa si tenemos una mala cultura o si no tenemos cultura, ¿no? Increíble. Bueno, pues mira, quiero empezar por decir, sí, dije cultura de empresa, pero pues sí, básicamente es la cultura del equipo, ¿no? Y esto proviene en realidad, las empresas cuando se forman, ¿no? Cuando son desde pymes hasta que empiezan a crecer, se van formando con una cierta personalidad, ¿no? Y esa personalidad, pues, le va imprimiendo esa cultura, pues, los fundadores de la compañía, ¿no? Y si tú tienes un cierto set of values bien específico, lo vas a empezar a imprimir en tus equipos y esos primeros equipos que se forman lo van a ir imprimiendo en la gente que viene detrás de ellos, ¿no? Entonces, es bien importante que desde el inicio se forje una cultura que esté basada en valores muy bien definidos, en donde tú puedas realmente seguir estos valores de una manera muy sencilla, que no haya cosas subjetivas, que los valores estén tan definidos que lo pueda entender cualquier persona y que no nada más sean unos valores como
como muchas veces lo he visto en páginas de internet de alguna compañía, ¿no? De estos son nuestros valores, esta es nuestra misión, nuestra visión, y la verdad es que nadie le hace mucho caso. En realidad, lo que nosotros tratamos de hacer, por lo menos como empresa, es explicar los valores de una cierta manera que todo mundo sepa cómo aplicar esos valores, ¿no? Porque una cosa es decir, uno de nuestros valores es la honestidad. Pues eso es bien fácil, cualquiera lo puede poner y escribirlo ahí y se ve muy bonito. Pero si tú profundizas un poco más en a qué te refieres con honestidad, ¿no? Una cosa es ser una persona honesta y en donde vas a llevar los valores, el valor de la honestidad hacia tus inversionistas, tus clientes, tus colegas, tus empleados, etcétera. Se puede confundir con yo soy muy honesto porque le digo a alguien que se ve muy mal vestido el día de hoy, y eso también es ser honesto. Entonces, hay que ser bien específico con los valores que se determinan para crear una cultura de la compañía, ¿no? Ujú. Sí. Ahora, un pequeño paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre los valores de los fundadores y los valores de la empresa? Pues mira, en realidad este set of values o estos valores a los que me refiero es, en realidad, y esto nos pasó a nosotros, ¿no? Mi socio, Andrew Devlin, y yo somos un poco hasta obsesivos con el tema de cultura, ¿no? Y el tema de los valores. Cuando nosotros nos sentamos por primera vez a definir cuáles iban a ser esos valores que se iban a imprimir en la personalidad de Fairplay, una de las cosas que nos dijimos mutuamente fue, a ver, no podemos nosotros ponerle un valor a la compañía si no estamos dispuestos a cumplir esos valores al pie de la letra, ¿no? Entonces hicimos una lista de valores e íbamos uno a uno diciendo, a ver, ¿este valor de verdad te representa a ti y me representa a mí? ¿O es un valor que se oye tan bien que sería increíble ponerlo? Si era eso, lo segundo, la verdad es que lo quitábamos, porque nosotros tenemos que ser los primeros que representemos esos valores, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con lo que hacemos y decimos, ¿no? Entonces, creo que va muy de la mano los valores de la compañía con lo que tú tienes como fundador de la empresa, ¿no? Tienes que representar eso también. Claro, sí. Ahora, la cultura de la empresa, igual los valores de la empresa o no, o cómo pasas de definir valores a implementarlos y convertirlos en una cultura. Es que yo lo que creo es que los valores en realidad son como los pilares que sostienen la cultura de la compañía, Ya. ¿no? Ajá. Si es que lo sigues. Si sigues realmente tus valores, se puede mantener esa cultura que tú estás esperando crear. Ok. Entonces, yo lo que creo es que, mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros cada mes tenemos una cosa que le llamamos el ensayo. Y le llamamos el ensayo porque a final de año tenemos ciertos objetivos que cumplir, ¿no? Y Sí. entonces, cuando nosotros tenemos que llegar a esas metas, pues cada mes tenemos como un ensayo para llegar al show final, ¿no? Que es Ujú, fin de año. ujú. Entonces, en este ensayo, nosotros lo que hacemos es decir, ¿quién de la empresa hizo qué cosa para poder representar cierto valor de la compañía? Y le explicamos a toda la compañía y aplaudimos un poco que esta persona hizo esta acción siguiendo uno de los valores de la compañía, Mm, ¿no? ya. Entonces, como que festejamos una vez al mes que alguien haya tenido como la iniciativa de hacer alguna actividad Ajá. en donde representa realmente ese valor y que la gente de verdad lo vea con un ejemplo a Sí, seguir, ¿no? sí, sí. Ah, muy bien, pues queda muy claro. Ahora, vuelvo un poco a em, la vez que nos conocimos, que fue hace un par de semanas, em, y hablábamos un poco, estábamos preparando esta reunión y tú dijiste, sí, pero yo sé mucho de cultura de empresas de rápido crecimiento, ¿no? Fast growing companies. Em, Cuando yo te quería orientar un poquito a cultura para pymes. Y a mí no,
Mira, a la fecha no me queda exactamente claro dónde haces tú la distinción entre una pyme y una fast growing company, porque todas las fast growing companies empiezan siendo pymes. Sin embargo, bueno, pues tú hiciste esa distinción, estuviste como muy claro en ese punto. Entonces, vuélveme a explicar por qué es tan importante hacer esa distinción, cuál es la diferencia y en qué esta diferencia impacta en la cultura. Ok. No, mira, te cuento primero que nada la diferencia, o lo que yo traté de diferenciar entre una pyme y una fast growing company. Y esto en realidad es muy sencillo. No quiere decir que una fast growing company no pase por la faceta de ser una pyme. O sea, todas las compañías que inician son una pyme, ¿no? O sea, puede ser que estés ultra fondeado por mucho capital y por fondos de venture capital o de private equity o lo que tú quieras, pero empiezas pequeño, ¿no? Hay compañías que empiezan ya con una ventaja porque traen mucha inversión atrás, etcétera, pero al final del día empiezas con un equipo pequeño de personas, Sí, ¿no? correcto. Y la diferencia a la que yo quería llegar era a una pyme que se va a mantener pyme. ¿Cómo explicártelo de la manera correcta? Hay dos tipos de compañía, una fast growing company y una compañía que se va a quedar siendo una gran compañía, pero no va a crecer exponencialmente en los siguientes años, ¿no? O sea, Simple. yo esto le llamo cottage business o un cash cow, ¿no? Ujú. Pero no necesariamente un fast growing company, un Ok. scale-up. O sea, digamos que la distinción está entre las que dentro de su misión tiene muy claro que quiere crecer mucho y hay otros que desde su inicio el fundador dice, yo tengo la idea, la intención de poner un negocio, pero no quiero que crezca demasiado por tal o tal razón, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí, exacto. O sea, hay muchas. Y aparte, esos negocios a mí también me encantan, ¿eh? O sea, negocios que sean súper rentables y que no tengan tampoco el plan de crecer agresivamente o internacionalmente incluso, siguen siendo compañías espectaculares y hay unas que simplemente en su misión y en su estrategia tienen el crecer exponencialmente, ¿no? En el futuro. Entonces, la gran diferencia a nivel cultura sí. que yo explicaba es que una compañía pequeña o mediana se puede quedar con una cantidad específica de gente en los equipos, un tamaño de equipo muy específico, y las fast growing companies normalmente vienen con una contratación muy acelerada en los primeros años de su existencia, ¿no? Entonces, ahí el tema cultural sí cambia un poco. Ahí sí hay una diferencia grande entre una pyme que va a tener entre 25 y 50 empleados, pues siempre, ¿no? A una fast growing company que puede llegar a tener diferentes países y equipos muy, muy grandes de trabajo, pueden ser miles de empleados, ¿no? Sí. Entonces, ahí el tema cultural sí hace una diferencia. Sí, sí, de acuerdo. Sí, no, bueno, queda claro que son dos panoramas diferentes, completamente diferentes, ¿no? Gracias por aclararlo. Ahora, en términos de cultura, entonces, ¿cuáles son los puntos de atención en específico para aquellas pymes que tienen precisamente la intención de crecer muy rápido y volverse muy grandes? Buenísimo. Pues mira, una de las, no te los voy a decir en el orden de importancia, pero las que yo considero que son muy importantes son, uno, el tipo de reclutamiento que haces con el equipo inicial. El equipo inicial es sumamente importante en una compañía, en la que sea, ¿no? Ese equipo inicial vas a tener over communication durante un tiempo, porque es poca gente y entonces estás sobrecomunicando todo el tiempo mucho y puedes tú ir midiendo la personalidad de este equipo, si se están adaptando a los valores de la compañía, etcétera, ¿no? Entonces, este primer equipo es bien importante. O sea, las primeras 10 personas de un equipo son sumamente importantes porque después de 10 personas ya es más difícil que tú como fundador gestiones todo y que gestiones la contratación de los equipos que siguen, ¿no? O sea, los equipos que le van a reportar a estos primeros 10 o algunos de estos primeros 10.
Y por eso Entonces, también supongo que sobrecomunicas con esos 10 porque sabes que ellos luego son los que van a transmitir el mensaje, ¿no? exactamente, Ajá. exactamente. Si tú te encargas de imprimir la cultura que tú quieres para tu compañía con este primer equipo inicial y lo haces de manera correcta y eliges a la gente correcta y te asocias, porque al final del día son tus colegas, ¿no? O sea, tú puedes ser el fundador y lo que tú quieras, pero son tus colegas de trabajo del día a día. Estás más con ellos que con tu familia, muchas veces, ¿no? Entonces, si tú eliges a la gente correcta, la gente que haga fit cultural contigo, con lo que tú quieres para tu compañía del futuro, te puedes quedar un poco más tranquilo, no siempre tranquilo, pero un poco más tranquilo de que ese equipo inicial va a imprimir o va a permear la cultura hacia todos los demás equipos que vengan en el futuro, tú asegurándote de que si hiciste un muy buen trabajo al inicio, es algo que se va a replicar persona con persona que vaya entrando, ¿no? Sí, te quiero hacer una pequeña pregunta muy concreta. Estos primeros 10 o 12 u 8, ¿tú tienes alguna recomendación en cuanto a dónde los reclutas? O sea, ¿tienen que ser conocidos o los tienes que reclutar por una agencia de reclutamiento o tiene que ser una mezcla? O en tu experiencia, ¿cuál es la fórmula ganadora si es que hay una? Vea, qué bueno que cerraste la frase diciendo si es que hay una. Yo la verdad es que no creo que haya fórmulas ganadoras. He tenido la fortuna de experimentar con cada una de las cosas que tú mencionaste ahora. O sea, he tenido la fortuna de encontrar gente espectacular, conocida. He tenido la oportunidad de encontrar gente espectacular que no conocía y que yo un día en frío los recluté en LinkedIn, ¿no? ¿Vale? Y también gente que de pronto, no sé, tú posteas algo en LinkedIn y alguien te recomienda a una persona, aunque no la conozcas, pero ya viene con una recomendación. Y también me ha tocado gente que ha llegado por medio de un tercero, una agencia. Normalmente no utilizamos agencias nosotros porque el proceso de reclutamiento que nosotros tenemos lo hacemos muy minuciosamente. O sea, tenemos un proceso súper bien definido de reclutamiento, el tipo de entrevistas que hacemos, quién entrevista a qué persona. Siempre hay una entrevista cultural, por ejemplo, en Fairplay. Tienes una primera entrevista que es con el jefe directo, o sea, jefe o jefa directa de esa persona que va a entrar. Después viene una entrevista técnica, otra vez con la persona a la que le van a reportar y conmigo. Y antes de esa entrevista, o sea, es la misma entrevista partida en dos, que es media hora de una entrevista cultural, que es directamente conmigo, y la siguiente hora, dura hora y media la entrevista, la primera media hora de cultura, la siguiente hora es ya la entrevista técnica, en donde, por ejemplo, si es un perfil comercial, hacemos un roleplay de nuestro producto, previamente nosotros le mandamos el material para que sepa de lo que está hablando, etcétera, y hacemos un assessment técnico. Y después de eso, si tenemos todavía alguna duda, pasa con mi socio, ¿no? A que lo entreviste mi socio o alguno de los managers de la compañía. Entonces, de esta manera nos aseguramos de que a nivel técnico, a nivel cultural y a nivel intelectual haga fit completamente con Fairplay. Aunque nos tardemos un poco más en el proceso de contratación, tratamos de ser muy minuciosos con el reclutamiento. De acuerdo. Perfecto. Bueno, ya quedó claro el primer punto de atención, el reclutamiento de los primeros, ¿no? Y O- ponerle atención, sobre todo. sí, 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 correcto. Sí. Hay otros puntos de atención clave que son importantes desde el inicio. Pues mira, ¿sabes qué? Hay una cosa que a lo mejor yo tengo un sesgo por la industria en la que me muevo. Yo la verdad es que soy una persona bastante social, o sea, soy un ente muy social. Entonces me gusta llevarme y conocer a mucha gente del ecosistema en el que estoy y de otros ecosistemas, ¿no? Ujú. Y una cosa que me pasa normalmente es que, pues obviamente cuando tú estás buscando ingenieros o estás buscando vendedores para este ecosistema como de empresas de tecnología, Ajá. pues buscas perfiles con otras compañías del mismo sector más o menos, ¿no? Sí, De otros startups, por decirle así, ¿no? sí. Normalmente trato de no reclutar gente de startups o de los que soy socio
o de los que conozco muy bien a los fundadores, etcétera, porque tampoco se trata de hacer poaching ahí de, Pues sí, de gente, claro. pero pues más o menos del sector. Entonces, normalmente cuando estoy entrevistando a alguien, generalmente tengo a alguien que me puede dar una muy buena referencia de la persona en cuestión, ¿no? Ujú. Entonces, es bien importante hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, cuando la gente, mucha gente instintivamente es buena gente, ¿no? Ujú. Entonces, cuando tú le hablas a una persona para ver si te recomienda a alguien, ¿no? A menos de que la persona sea muy mala, te va a decir, no, es pésima esta persona, o nos hizo esto, o nos engañó, o algo así. Pero normalmente, o el instinto del ser humano es hablar bien de otra persona. O sea, si eres una persona buena, instintivamente vas a hablar bien de alguien más. Sí, Pero eso le quita un poco de objetividad a la respuesta que tú estás esperando, ¿no? claro, sí. Ujú. Así Entonces, es. si haces las preguntas correctas, creo que puedes obtener muy buena referencia real Mm, de la persona a la que estás entrevistando. Una de esas preguntas, por ejemplo, es si la persona salió de esa empresa por cualquier motivo. Una de las preguntas sería, si estuviera en tus manos volver a contratar a esa persona para tu empresa, ¿lo harías? mm, ya, sí, ¿No? Entonces, claro, te pone a tampoco pensar. abres, no, claro, te pone a pensar, porque esa persona a lo mejor se fue o la despidieron por algún motivo y tú no eres la persona que la despidió, pero te encasilla mucho, te enfoca mucho a realmente decir la verdad, ¿no? Sí, Entonces, correr referencias de la gente creo que tiene mucho valor, sobre todo porque obviamente cuando tú estás en una entrevista laboral, tú lo que haces es vender tu perfil, venderte a ti como colaborador de la manera correcta. Nunca nadie va a llegar a venderse mal, ¿no? Entonces, correr referencias siempre tiene un valor adicional a lo que tú puedas hacer en tu proceso. Entonces, ese es un punto que mucha gente no tiene en cuenta, ¿no? O mucha gente no le da la importancia, pero yo creo que es importante. sí, sí. De acuerdo, perfecto. Ahora, ¿en qué son diferentes estos puntos de atención si los comparas entre las empresas de rápido crecimiento y las pymes que están destinados a quedarse como pymes, ¿no? O son los mismos o podemos hacer Bueno, copy-paste. los Sí, fundamentales deberían de ser los mismos. sí. No importa si va a ser una pyme por siempre, si vas a ser un scale-up o una fast-growing company, los fundamentales son iguales. Lo que cambia en realidad es las primeras personas, cuando eres una empresa pequeña todavía, tú te puedes asegurar de hacer todo el proceso tú. El problema de las fast growing companies es que eventualmente vas a tener un equipo de recursos humanos que si tú no imprimiste esa cultura de hacer un proceso de reclutamiento muy bueno, de imprimir los valores de la compañía desde las entrevistas, ser muy enfático en las cosas que te importan de un colaborador, etcétera, etcétera, después de 25 o 30 o 40 personas, tú ya no puedes ser parte del proceso de todas las contrataciones de la compañía. Sí. Entonces ahí es donde empieza a cambiar el tema y se empieza a volver un poco más complicado el poder asegurarte de que el proceso y que la cultura va a continuar y en el tiempo, ¿no? Sí, sí, correcto. Queda bastante claro lo que nos queda por hacer en nuestras pymes. Ahora te voy a hacer una pregunta tal vez un poco personal, Manolo. Claro. ¿Tu trabajo lo consideras como difícil? Uf, mira, yo creo que mi trabajo abarca muchas cosas, ¿no? Somos dos socios, mi socio Andrew y yo, somos los cofundadores de la compañía y nos dividimos las tareas, por decirlo así, Ujú. en dos, ¿no? Él está encargado de la parte tecnológica, la parte operativa, y yo estoy encargado de la parte comercial y de levantamiento de capital, ¿no? O Ya. sea, si lo divides en cuatro rubros, Ujú. sería eso, ¿no? Tecnología, operaciones, comercial y levantamiento de capital. Ujú. Entonces, hay ciertas cosas centrales de la compañía que hacemos entre los dos, ¿no? Una de las cosas es invariablemente el tema de la cultura, ¿no? Y es complejo porque tienes que saber manejar personalidades diferentes, Sí. tienes que saber cómo
y cuándo actuar y de qué manera para que tú puedas ir forjando esta cultura. Siempre va a haber fricciones y aparte cuando eres una empresa como la nuestra, como Fairplay, en la que uno de los valores es brutal honesty, tal cual, o sea, honestidad brutal, pues tienes equipos de trabajo que te van a decir cosas que a veces no te van a gustar, ¿no? O sea, nuestro director financiero me puede contradecir en muchas cosas y decir, no, es que esto está mal por eso, y me puede argumentar. Y mi directora de Customer Success me puede decir, oye, es que necesito hoy que me mandes esto, me puede exigir cosas, así como yo también a ellos, ¿no? Es una relación muy horizontal, no es vertical. Aquí no hay temas de que hay una línea y yo soy el CEO y el fundador y esto. La verdad es que es muy horizontal. Entonces, tienes que saber trabajar muy bien con diferentes personalidades y eso es complejo. Eso tiene un nivel de complejidad muy fuerte, porque lo fácil es siempre tú tomar las decisiones porque eres el jefe o porque eres el dueño o porque eres el director, ¿no? Y eso para nosotros no tiene mucho sentido. Eh, entonces, se vuelve muy complejo esa parte. Y súmale, obviamente, las complejidades del trabajo natural, ¿no? El trabajo comercial, que anímicamente es bien complicado, ¿no? Eh, Levantar capital y asegurarte de que siempre estén los recursos necesarios para que la empresa siga creciendo, también es bien complejo. Entonces, creo que tiene unos niveles de complejidad interesantes, pero la verdad, si no me apasionara lo que hago, emprender es tan difícil que no lo haría, ¿eh? Si no me apasionara. Sí, sí, claro. No, pues por eso hacía la pregunta, porque efectivamente, pues me parece una materia bastante compleja, o sea, realmente de expertos si uno quiere llevarlo a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, pues felicidades, ¿no? Antes que nada, porque si la tarea Gracias. no parece sencilla. No, la verdad es que no es nada sencillo y te digo una cosa, no me considero experto. Es más, creo que no me considero experto en absolutamente nada, ¿eh? Una de las características de mi personalidad o de mi perfil es que sé muchas cosas sé más bien, sé un poco de muchas cosas que ser el experto en una sola cosa, ¿no? Creo que digo, tengo mis habilidades más desarrolladas, que es la parte comercial, eh, pero no me considero igual un experto en algo en específico. Creo que una de las cosas que me gustan a mí de mí mismo es saber un poco de muchísimas cosas que muchísimo de una, ¿no? Sí, bueno, de cualquier forma, déjame el privilegio de considerarte como experto en cultura. Muchas gracias. Sí, y siendo así, me permito pedirte tu consejo de oro para nosotros emprendedores. Tal vez existe un consejo de oro universal tanto para emprendedores en pymes como en empresas de rápido crecimiento. Uf, es que creo que la verdad es que hay muchos consejos, muchos consejos que dar. Sí. Y más que consejos, porque de nuevo, ¿no? Porque yo pudiera ser experto, ¿no? Que yo no me considero experto. Más que nada lo que puedo decir es basado en mi experiencia para que otros emprendedores que estén viendo esto no se tropiecen con las piedras que yo me tropecé, ¿no? Sí, eso es el Eh, chiste, sí. Simplemente por la cantidad de canas que tengo, podrían ahorrarse problemas, ¿no? Entonces, creo que uno de ellos, si es que puedo dar más de uno, Sí, claro. uno de ellos es, siempre vas a tener problemas que vas a tener que solucionar. Es la parte divertida. O sea, si eres una persona curiosa y que le gustan los retos, emprender significa resolver problemas complejos todo el tiempo. Entonces, uno de esos consejos es, si tienes un problema, no lo escondas debajo del sillón o debajo del tapete. Háblalo con tus socios, háblalo con tus inversionistas, háblalo con tu equipo de trabajo, traten de solucionarlo. Si tú esperas demasiado tiempo a que un problema se resuelva por sí solo, porque hay mucha gente que de verdad dice, bueno, no voy a hacer nada, no voy a tomar acción, a ver si esto se resuelve solo, ¿no? Eh, Nunca guardes los problemas, porque cuando explotan más adelante, explotan bien fuerte. Entonces, trata de ser muy transparente con tus inversionistas, con tus colegas de trabajo y con tus socios, nunca escondas nada y trata de resolver el problema y atacarlo directamente. Sí, Ese sería un concepto. sí, y ahí voy a hacer un paréntesis, o sea, voy a complementar eso. Yo mismo voy a dar un consejo. Hace unos 10 años yo me propusieron la dirección de una pequeña empresa también y llegué
pensando que esa empresa estaba muy saludable y resultó que no, que tenía muchos, muchos, muchos problemas de todos tipos. Ya sabes, cuando es muy difícil salir porque los problemas ya empezaron a formar un tipo de engrane, ¿no? Y entonces eso me deprimía cañón todos los días. Yo decía, "Ay, otro problema ahí, otro problema ahí". Hasta que entendí que eso era mi función, de resolver esos problemas. Y cuando lo entendí, ya empecé a disfrutar la resolución de esos problemas, ¿no? Entonces, complementa un poco lo que tú comentas, o refuerza tal vez. Claro, y Sí. sabes qué también pasa, y digo, tú lo vas a entender, porque tú tienes otra cultura, Emerick. Tienes una cultura europea en la cual el ser frontal es lo normal. Ujú, ujú, En Latinoamérica, ser frontal no es lo normal. ujú, sí. En México, por ejemplo, el decir que no a alguien, es raro que alguien te diga que no. Ujú, Te dicen, sí, lo vemos, sí, lo estoy checando, lo estoy revisando, el famoso ahorita, ujú, ahorita lo hago. ujú, Entonces, cuando no tienes una cultura así de frontal, que es uno de nuestros valores, por cierto, en Fair Play, se vuelve bien complejo arreglar esos problemas, porque es bien raro que alguien te llegue con los problemas de frente. Te enteras ya cuando los problemas son muy grandes. ujú, Y eso es un tema cultural, es un tema sistémico de nuestra cultura, como latinos. ujú. No digo que todos, digo que es algo muy común, ¿no? Sí. Entonces, si tú eres frontal y lo haces a la europea o a la gringa, es muchísimo mejor. Pues es más fácil. Es más Más directo. fácil, ahorras tiempo. Sí, sí, correcto, correcto. Ahora, esto es tu primer consejo de oro, pero nos decías que nos querías compartir muchos. Bueno, por lo menos Sí, varios. yo, algunos que tengo felices de compartirlo, ¿no? Adelante. Creo que otro de los consejos es no trates de hacer las cosas perfectas desde el día uno. Muchos errores comunes que hemos visto y que los he experimentado, ¿eh? No es porque lo haya leído, también lo he leído en muchos casos, pero lo he vivido también. Cuando tú quieres hacer algo perfecto desde el día uno, ese día uno va a ser muy tarde. Ya te ganaron el mercado, o sea, ya te retrasaste. Cuando tú tratas de hacer perfecto todo, le vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vas a empezar 6 meses después, 8 o 10 meses después de lo que tenías que haber lanzado tu producto, lanzado tu empresa, etcétera. No todo tiene que ser perfecto desde el inicio. Si no es tan perfecto, no pasa nada. Lo tienes que ir perfeccionando con el tiempo, pero tienes que lanzar, tienes que hacerlo rápido, ¿no? Sí. Entonces, este delay natural que muchas veces tenemos como humanos de querer tener las cosas perfectas, eso te retrasa mucho y nunca vas a tener el producto perfecto. Nunca. Aunque tú creas que ya es perfecto, ya a los 10 meses lo voy a lanzar. No, ni ahí va a ser perfecto. Siempre lo vas a tener que mejorar. Entonces, sé rápido. De acuerdo, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro o con eso concluimos? No, te digo, tengo muchos, yo me puedo quedar aquí 2 horas, Pues, pero tú dime otro, hasta dónde. otro que creo que puede ser bueno es intenta aprender de todas las cosas. No todas las cosas son tan malas como parecen. Intenta aprender de errores que hayas cometido, ¿no? Creo que una de las cosas que caracterizan mucho al ser humano es que es de los pocos seres vivos que tropiezan con la misma piedra más de 2 veces, ¿no? Ujú, sí. Y la verdad es que muchos nos lamentamos cuando nos pasa algo malo, ¿no? Se te cayó una venta, se te cayó tu plataforma, un proveedor te hizo algo, te subieron los precios, no sé, o sea, cualquier cosa. Y lo natural es lamentarte cuando en realidad es una muy buena oportunidad para aprender a cómo sobrepasar ese mismo problema en el futuro cercano, ¿no? Porque te va a volver a pasar. Todos los problemas normalmente se van repitiendo a menos de que hackees o que busques la manera de que ya no te vuelva a pasar, ¿no? O que por lo menos estés muy preparado para atacar ese problema en el futuro. Entonces, siempre hay un aprendizaje en cada cosa mala o mala a nivel percepción que tú tienes en ese momento. Entonces, creo que todos los eventos, de todos los eventos se puede aprender algo. Sí, sí, correcto. Sí, de hecho hago aquí una pequeña referencia a una entrevista que tuvimos acerca de los procesos, los procesos, perdón, en una pyme.
em, en el que observamos que era como muy útil poner tus procesos por escrito, porque así es como te das cuenta dónde suceden los problemas de manera recurrente, ¿no? Entonces es como una forma de aprender de esos problemas que suceden realmente. Oye, pues yo creo que no veo que querías agregar algo, perdón. Iba a agregar uno, ahora que dijiste procesos, Sí, me acordé de una cosa que también es bien importante. sí, Y esto también es muy natural del ser humano, el querer tener control de todo el tiempo. Y una de las cosas como fundador de cualquier negocio, pyme, grande, chico, mediano, de lo que sea, es saber delegar las cosas y tener la confianza plena en tu equipo de que van a poder resolver los problemas. Y ahora que dices el tema de los procesos, es bien importante darte cuenta, porque en todos los procesos siempre hay un stopper, siempre hay un cuello de botella, ¿no? Y muchas veces, aunque no lo creas, vas a ser tú, porque no dejas que tu equipo avance, porque tú tienes que revisar su trabajo, tienes que desconfiar un poco de lo que hacen, porque tú eres el más interesado en que las cosas salgan perfectas, y entonces te vuelves un cuello de botella, y entonces en varias fases del proceso, tú eres el stopper, tú eres el peor elemento de ese proceso. Entonces, si tú no eres lo suficientemente capaz de, uno, vamos a volvernos al pasado, reclutar a la gente correcta, y si reclutaste a la gente correcta y no le das las herramientas para trabajar y la confianza para que ellos puedan avanzar y cometer errores y solucionarlos, nunca vas a avanzar. Vas a ser el cuello de botella siempre y es lo peor que le puede pasar a tu compañía. Tú vas a ser lo peor que le va a pasar a tu compañía. Entonces, delega, tienes que estar atento, obviamente, de lo que está pasando, tienes que entender cómo funciona tu negocio, pero tienes que delegar, definitivamente tienes que delegar. bueno, de acuerdo, pues después hablo con mi crew técnico aquí presente y a ver si realmente soy el origen de todos los problemas. A lo mejor, Emerick, no lo sabemos. ¿Puedes ver? A ver qué me dicen. Bueno, pues mira, con eso vamos a concluir porque si hay demasiados consejos de oro ya se nos olvidan todos. Entonces creo que nos queda muy claro realmente lo que debemos de hacer. Em, es importante, y aquí me dirijo un poco más a mi audiencia, no quedarse simplemente en ver la entrevista. Lo principal es con que aprendan una cosa, ¿no? De esta entrevista muy interesante que acabamos de tener y que esa la pueden aplicar, creo que ya es ganancia, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias Manolo por esa fascinante entrevista, compartir tus conocimientos. Te lo agradecemos mucho la comunidad de emprendedores que somos. Y, y Al contrario, el agradecido soy yo. bueno, somos los dos entonces. Y pues mucho éxito con el lanzamiento o la consolidación de Fair Play. Muchas gracias. Sí, y nos estaremos viendo en un futuro, quién sabe en qué contexto, pero sería un gusto volver a encontrarme contigo. Será un gusto, Sí. Emerick, y les deseo a todos una gran experiencia emprendiendo y pues bueno, rock and roll es lo que puedo decir. Muy bien, pues muchas gracias Manolo, también muchísimas gracias a mi querida audiencia, gracias por seguirnos y nos estaremos viendo muy pronto para una próxima entrevista. Hasta luego.